los conceptos que Romano Guardini está ofreciéndonos para explicar el tema de la libertad. Nosotros vamos a considerar primeramente la autopertenencia. Para Romano Guardini, la libertad moral en la experiencia humana significa pertenecerse a sí mismo. Esta pertenencia se expresa en su esencia y en cada elección, en cada uno de los actos, sea del deber como del placer, guiados por la conciencia que proporciona la respuesta adecuada de cada uno de ellos. Es la responsabilidad de un ser que se reconoce soberano en sus deliberaciones. Es un ser libre cuando se posee a sí mismo, cuando decide y actúa por sí mismo, cuando es señor de sus propios actos. Por lo tanto, el pertenecerse a sí mismo es el centro de la libertad moral. La persona es prioritaria al acto humano, esencial libertad en cada operación concreta. Subrayamos entonces estas características que nos ofrece Romano Guardini en la libertad moral. En este núcleo se comprende la pertenencia, autopertenencia o pertenecerse a sí mismo. Es justamente el sujeto, del sujeto van a depender los actos que realiza, desde su origen y no solamente como unos acontecimientos transitorios o fugaces, a veces escondidos por el trajín de la vida o encerrados en laberintos psicológicos o presos de algún poderoso dictador o simplemente realizados en forma mecánica porque se deben hacer. Cuando el sujeto, es decir, cuando cada uno de nosotros decide realizar un determinado acto, se convierte en dueño de sí mismo. Esta radical capacidad de decidir permite al ser humano ser plenamente sí mismo y lo distingue de las otras criaturas. Acabamos de escuchar el tema de la autopertenencia en esta definición de Romano Guardini sobre la libertad. Otro elemento aparece en esta autopertenencia, es la responsabilidad del sujeto, la responsabilidad que nosotros asumimos ante cada acto que realizamos. Dice entonces Guardini que esta afirmación del sujeto como responsabilidad de sus propios actos quiere decir que es la capacidad, aquello que nosotros somos capaces, ¿no?, de hacer, o habilidad, somos hábiles, tenemos las herramientas adecuadas para dar una respuesta verdadera a los actos que realizamos. Para Guardini, entonces, la autopertenencia se va a expresar en la conciencia, como después lo vamos a desarrollar, en esta libertad, que es autopertenencia, pero en definitiva en la acción concreta. Y aquí radica el desarrollo de este tema de la libertad, en los actos concretos que cada una y cada uno de nosotros realiza. Pertenecerse a sí mismo en estos ámbitos, en el saber, en el decidir, en el actuar, funda, afirma y confirma a la persona. Una cosa muy interesante esto para que nosotros experimentemos, ¿no? Es el modo propio de ser en el espíritu, en la interioridad y es, en definitiva, nuestra dignidad. Saber todo esto significa para cada uno de nosotros un modo de comportarse
en forma consciente, en forma libre y definitivamente responsable. ¿Con cuánta necesidad tendremos que fortalecer el hombre interior, la persona interior, la dignidad de la persona humana? Para llegar a ser una persona libre necesitamos entonces de una educación que vamos realizando durante toda nuestra vida en cada una de las etapas de nuestro crecimiento como personas. Entonces, esta autopertenencia, en este segundo, digamos, tema que desarrolla Guardini es la responsabilidad. Y el tercer aspecto que Romano Guardini nos presenta es la conciencia. Anteriormente ya les había anticipado que conforma esta autopertenencia, esta responsabilidad, en definitiva la libertad. En el concepto de libertad de Romano Guardini aparece la conciencia. ¿Y qué significa la conciencia? En palabras de Guardini significa ser uno consigo mismo, es decir, lo más interior que tenemos nosotros es la conciencia. Propiamente en esa conciencia, en ese ámbito, Guardini dice que es el órgano del bien, así como el ojo responde a la luz y el ojo es el órgano de la visión, la conciencia es el órgano para llegar al bien. Y Guardini va a desarrollar este tema en una de sus conferencias titulada El bien, la conciencia y el recogimiento. Y descubrimos aquí algunos rasgos característicos de la conciencia. Primero, que la conciencia es el conocimiento de algo. No es que las ideas aparecen mágicamente en forma fantástica, no. Conocemos de qué se trata la realidad. Por otro lado, tiene un carácter de interioridad. En esta interioridad estamos nosotros, personas, y Dios. Son dos ámbitos ineludibles para hablar de la conciencia. Nosotros y Dios. Dios y nosotros. Conciencia también es tomar posesión para sí. Es decir, me hago consciente de un acto, de un hecho, pero lo hago para mí. Es mi respuesta, es mi conciencia. Conciencia también es encontrarse en la soledad con cualquier cosa. La soledad, es decir, el enfrentarse con esa problemática, el enfrentarse con esa respuesta que yo tengo que dar ante un acto concreto, a una conducta concreta. Conciencia también, dice Guardini, es un abrazo a la realidad. Yo puedo ser consciente de todo lo que me rodea, pero siempre se va a manifestar en lo más íntimo, en el fondo del alma. Por eso hablaba también de que el bien, la conciencia y el recogimiento. Es estar convencido, en definitiva, del bien. Una persona libre es la persona que busca y actúa el bien. Esta insistencia sobre la conciencia como dato fundamental en la constitución del concepto de libertad, en Romano Guardini, nos permite descubrir que el pertenecerse a sí mismo no es un concepto abstracto, una idea que yo puedo tener, ya que gracias a la realidad de la conciencia como una instancia marcadamente moral, es decir, aquello que me lleva a actuar bien, podemos comprenderla, explicarla y aplicarla concretamente en las etapas de la vida, en la vida que cada uno de nosotros está experimentando y también practicando la libertad.
Y llegamos a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? De que esta explicación filosófica desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el punto de vista del ser, pero de la persona concreta, fíjense en qué interesante, no excluye la relación con las otras personas, porque quizás podemos pensar que todo esto ocurre en mí, en mi cabeza, en mi ser, pero los otros no existen. Podemos pensar eso. Al contrario, la persona recibe este componente, digamos, esencial de la autopertenencia, de la responsabilidad, de la conciencia, pero la recibimos de la persona, persona con mayúscula, la persona absoluta e infinita. De él nosotros recibimos, de esta persona recibimos esta capacidad también de ser libres. El carácter propio de la persona se funda en el ser persona dirigida a un Dios viviente. Aquí está la clave, digamos, para entender la libertad en el contexto que nos propone Romano Guardini. Es un Dios personal y al cual responde y corresponde la llamada que Él nos hace, que Él hace a cada uno y cada una de nosotros. Dice Guardini que resulta claro que cada ser humano es único en su carácter de persona y que ninguna persona puede ser representada por otra, ni sustituida, ni excluida, porque cada uno se encuentra en una singularidad irrepetible. Esto es maravilloso porque Dios lo ha pensado, lo ha creado de esa forma. Y entonces yo tengo la capacidad de responder responsablemente a Dios, que me ha dado esta capacidad, porque Dios es el que me llama a ser libre. No se es persona sin Dios. Aquí está el núcleo. No se es persona sin Dios, porque la naturaleza propia de la persona subsiste en el hecho de que el ser humano es llamado por Dios y que Dios se presenta como el tú en esta relación. El tú con mayúsculas es la presencia de Dios. A partir de Dios, el hombre es persona y a partir de Dios, el hombre es libre. No hay libertad sin Dios. Dios está en la persona como el espíritu lo está en el cuerpo. Él es el alma de la personalidad y de su libertad. Por eso, en definitiva, y con esto concluimos, el personalismo dialógico de Romano Guardini llegará de este modo a una perspectiva teológica. Es decir, que la filosofía de Romano Guardini llega a la teología. En la gratitud del tú con mayúsculas, se descubre el Dios que interpela y que convoca. ¿Por qué? Porque Dios es el tú, letra mayúscula, del hombre. Dios es el tú del hombre. Y gracias a esa relación nosotros somos libres.